Muy buenos días, que Dios te bendiga una vez más. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo, de tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Hoy en tu programa El Hombre y la Biblia le estamos dando continuidad a la serie titulada Hazte una copia de Jesús. Dentro de esta serie titulada Hazte una copia de Jesús, te estamos presentando hoy un tema basado en Colosenses capítulo 2, verso 8. Ve buscando tu Biblia, Colosenses capítulo 2, verso 8. El tema de hoy se titula Filosofía analizada. Filosofía analizada. De tu programa El Hombre y la Biblia. En lo que tú buscas tu Biblia, yo tengo aquí la Reina Valera 1960. Dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. También te recuerdo que para que pueda complementar la información debe de ver el video anterior, que fue el día 22 de octubre 2025. 22 de octubre 2025. Ahí podrá encontrar el video anterior y de esta manera podrá complementar toda la información de tu programa El Hombre y la Biblia. Ya sé que tiene tu Biblia, ya sé que ha leído a Colosenses capítulo 2, verso 8. Ahora voy a decirte que el mundo de la caligrafía te ofrece a ti grandes beneficios. Tenemos los mejores precios en el mundo de la caligrafía. Solo debes de llamar al 829-691-6416. En breve te estaremos atendiendo y si no puede comunicarte, puede entonces dejar un mensaje ahí mismo en la caja de comentario. En la caja de comentarios puede dejar tu mensaje y tu número de teléfono. Te estaremos llamando. Recuerda que tenemos los mejores precios. El mundo de la caligrafía tiene una variedad de caligrafía terrible para todas las necesidades. El mundo de la caligrafía para todas las necesidades. Así es que anímate, anímate. Hay que volver a los libros. Hay que volver a los libros. El que no es capaz de concentrarse no es dueño de sí mismo. Que Dios te bendiga más. Dándole continuidad a la serie titulada El Hombre y la Biblia, y dentro de este tema, El Hombre y la Biblia, dentro de este programa, El Hombre y la Biblia, estamos desarrollando la serie titulada Filosofía analizada. Como sabrá, el apóstol Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses 2, 8. Para que entienda claro, o sea, la filosofía, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo según Cristo. O sea,
Pablo está llamando al pueblo de Dios a que no se deje engañar por medio de la filosofía. Como sabrá, la filosofía y la hipocresía siempre andan juntas porque es la misma palabra. Es la misma palabra. Cuando tú analizas para quiénes está indicada la filosofía, está indicada para personas que no tengan una fuente de información confiable. Cuando usted no tiene una fuente de información confiable, entonces es que procede a la filosofía. Si usted no tiene una fuente de información confiable, entonces procede al uso de la filosofía. La filosofía tiene como objetivo lograr una justa distribución del poder. Esa es la razón de la filosofía, una justa distribución del poder. Pero también más adelante usted sabrá que el mensaje de la filosofía es desarrollar herramientas que le permitan al individuo tener una justa distribución del poder. Como sabrá, esto se le llama hipocresía a la filosofía porque un emperador que se llamó Marco Aurelio era emperador y también era filósofo. Nunca desarrolló una justa distribución del poder, aun siendo uno de los filósofos estoicos más conscientes de las cosas que desarrollaba. Nunca Marco Aurelio desarrolló una justa distribución del poder y lo podrá comprobar con la persecución a los cristianos. Él perseguía a los cristianos y la prueba es la muerte de una persona muy conocida que se llamó San Justino Mártir. Puede buscar, San Justino Mártir murió cuando este rey estoico era emperador de Roma. Entonces cuando usted hace una comparación de este emperador y lo compara con Constantino, que también fue emperador, va a observar que Constantino no persiguió a los cristianos, al contrario, le ayudó, aunque fuera por hipocresía, pero Constantino no hizo lo que hizo Marco Aurelio. Marco Aurelio, siendo filósofo estoico, perseguía a los cristianos y la prueba es este hombre Justino Mártir. Te puede leer la apología de Justino Mártir. Primero, Justino Mártir era filósofo estoico y cuando conoce el Evangelio entonces se va desprendiendo poco a poco de la filosofía y comienza a enseñar el Evangelio de Jesucristo. Cuando él comenzó a enseñar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces fue perseguido y luego lo mataron. Eso fue en la etapa de Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano. Pero también te podrá observar en lo que se llamó la Ilustración. La Ilustración en Francia fue propuesta por 4 grandes filósofos que ya usted conoce. Rousseau es uno de esos grandes filósofos, pero no lograron desarrollar una justa distribución del poder, sino que lo que hicieron fue desarrollar guerra. Mucha sangre se derramó con este grupo de filósofos que desarrollaron la Ilustración. La Ilustración se presentó y se desarrolló en la época de Luis XVI. Mataron a muchas personas tratando de lograr una justa distribución del poder y luego de desarrollar una supuestamente, por eso mire la hipocresía, para ello estaban desarrollando una justa distribución del poder. Sin embargo, quien tomó el control fue la burguesía y le hicieron culto a la razón. ¿Dónde está la justa distribución del poder? Si entonces en aquella ocasión no se les reconoció los derechos
a las personas que eran descendientes de africanos. Esta famosa justa distribución del poder, la Ilustración, jamás logró que se le reconocieran los derechos a los que eran descendientes de África. África tenía personas que eran esclavas, pero habían personas que habían logrado comprar su libertad y luego de que compraban su libertad ya no eran esclavos, sino que se dedicaban a sus asuntos de negocios. Tenían negocios de agricultura, tenían negocios de ganadería, etcétera. Pero aún así los descendientes de africanos nunca, en lo que se llamó la justa distribución del poder desarrollada por la filosofía, lograron tener igualdad de derechos, sino que aquellos que eran descendientes de africanos jamás tenían los mismos derechos a aquellas personas que no eran descendientes de africanos, sino que eran descendientes de europeos. Si usted era descendiente de africanos, había muchas limitaciones para usted. No se le reconoció en aquella justa distribución del poder llamado capitalismo. Pero tampoco esa justa distribución del poder que ellos expresaban logró desarrollar la Napoleón Bonaparte. Ya usted sabe cómo Napoleón Bonaparte vino aquí a lo que hoy se llama Haití, República Dominicana, antes se llamaba la Isabela, en la isla de Santo Domingo. Entonces allí en Haití se llevó prisionero a Toussaint Louverture, una traición. Se llevó prisionero a Toussaint Louverture y luego murió. Mire todos los daños que ocasionó aquella justa distribución del poder, que desarrolló mucha injusticia. La primera injusticia que desarrolló es que no le reconoció a los descendientes de africanos los mismos derechos que a los descendientes europeos. Por eso es hipocresía. La filosofía y la hipocresía es la misma palabra. Pablo entonces tiene razón cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero más adelante usted podrá comprobar el engaño que hubo con la filosofía, desarrollando supuestamente una justa distribución del poder. Ya usted sabrá lo que aconteció después de el asunto de Napoleón Bonaparte, que luego se desarrolló en Rusia lo que hoy conocemos como el socialismo. El socialismo de Rusia, desarrollado por Karl Marx y Lenin, jamás pudieron lograr una justa distribución del poder. El socialismo en Rusia jamás logró una justa distribución del poder. Tampoco en Cuba el socialismo logró una justa distribución del poder. ¿Por qué? Porque la filosofía está indicada para personas que no tengan una fuente de información confiable. Y si usted no tiene una fuente de información confiable y usted no es perito en el asunto, está predestinado al fracaso. Si yo no soy perito en la ingeniería y no tengo una fuente de información confiable y me dedico a diseñar un puente, pues voy a quedar mal. Así pasa con la filosofía. Está indicada para personas que no tienen una fuente de información confiable, pero entonces no son peritos en el asunto y ahí vienen los fracasos. Una justa distribución del poder jamás se pudo desarrollar con la Ilustración en Francia, con el capitalismo, con el socialismo, y usted lo puede ir comprobando a través de la historia, que aquella justa distribución del poder por parte de lo que fue la filosofía, lo que hizo fue un gran derramamiento de sangre. Ya usted conoció en la historia el degüello de Moca, se le debe a la filosofía. La filosofía, Pablo vuelve y le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. También la filosofía tiene como objetivo una justa distribución del poder. No lo lograron. Mensaje de la filosofía: desarrollar herramientas que le permitan al individuo tener una justa distribución del poder. Jamás pudieron desarrollar herramientas porque
Quienes desarrollan herramientas son personas peritos. Si usted es perito, puede desarrollar una herramienta idónea para tratar de establecer algún sistema, pero si no es perito no lo puede hacer. Entonces, si usted no tiene una fuente confiable para la información, que usted entonces va a desarrollar fuente confiable para la información, entonces usted no está haciendo el trabajo correcto porque está usando la hipocresía. La hipocresía fue lo que trajo a la iglesia que conocimos en Israel, aquella iglesia que crucificó a Jesús. La hipocresía fue lo que hizo que la filosofía se introdujera a la iglesia. Cuando se introdujo la filosofía a la iglesia, se desarrollaron hechos que el apóstol Pablo entonces corrigió en el libro de Gálatas, en el libro Primera de Corintios, en el libro de Éfeso. Usted va a ver a Pablo corrigiendo la hipocresía que desarrolló la filosofía dentro de la iglesia. Y cuando la hipocresía trae la filosofía a la iglesia, entonces hay problema. Hay problema porque no se debe de permitir que la filosofía sea introducida a la iglesia. Pablo lo dice claro: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando traemos la filosofía a la iglesia, que es la misma palabra hipocresía, vaya a Jesús confrontando la hipocresía en diversos textos bíblicos. Mateo 23:23 y muchos textos más encuentran la confrontación de Jesús. Jesús siempre confrontó la hipocresía, que es la misma palabra que filosofía. En Colosenses 2:8 lo puede ver. Entonces, si usted está desarrollando dentro de cualquier congregación por eso digo a las personas: no me digan religioso, porque no soy religioso. La religión significa rechazar el trabajo del Espíritu Santo y reemplazarlo por la filosofía. Muchas iglesias han rechazado el trabajo del Espíritu Santo y en lugar de desarrollar o permitir que el Espíritu Santo desarrolle el trabajo en la vida del creyente, ellos usan la filosofía. La filosofía es lo mismo que hipocresía. Yo no puedo permitir que se reemplace donde me congrego. Gracias a Dios tengo una pastora pentecostés. En el pentecostés jamás se le permite a la filosofía reemplazar el trabajo del Espíritu Santo. La iglesia pentecostés en la que me congrego, puede visitarla, se llama Iglesia Pentecostés Misionera Pozo de Jacob. Está ubicada frente a la parada de carro de Pueblo Chico. Pueblo Chico pertenece a San Miguel a Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Ahí usted puede localizar, frente a la parada de carro de Pueblo Chico, la Iglesia Misionera Pentecostés Asamblea Cristiana. Nosotros no permitimos que la filosofía reemplace el trabajo del Espíritu Santo. Por eso le quiero hacer la siguiente propuesta. Permítale a Jesús bautizar su cerebro con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces usted tenga dominio propio. Dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Lo puede hallar en Gálatas capítulo 5, verso 22. Sucede que el amor del Espíritu Santo produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce benignidad, produce fe, produce mansedumbre, produce templanza. Templanza podemos llamarlo dominio propio. Entonces, el Espíritu Santo, cuando trabaja en el cerebro de la persona, produce en el cerebro de la persona estos efectos. Cuando el Espíritu Santo trabaja en el cerebro de la persona, produce los efectos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Entonces hay que permitirle al Espíritu Santo que reine en su vida. Permítale a Jesús bautizar su cerebro con el Espíritu Santo. Esto lo encuentra en el libro de Mateo capítulo 3, verso 11. Usted va a ver que Juan, el profeta, mientras bautizaba, dijo: yo bautizo con agua, pero a la verdad que detrás de mí viene uno mucho más grande que yo, más fuerte que yo, más poderoso que yo. Uno que yo no soy capaz ni siquiera de desatar la correa de su calzado, o sea, refiriéndose a Jesús. Él dijo: yo bautizo con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo bautiza el cerebro de la persona con el Espíritu Santo, entonces la persona pasa a ser nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Hay comprobación científica de que sí, el Espíritu Santo ofrece una justa distribución del poder. Pero Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta en lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo ciertamente sí tiene una distribución justa del poder, mientras que la filosofía ninguna distribución justa del poder tiene. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesucristo bautiza el cerebro de la persona con el Espíritu Santo, acontece algo. Y eso algo se puede notar. Ese pensamiento involuntario ya no me gobierna. Ese pensamiento involuntario que me recordaba la bebida alcohólica. Ese pensamiento involuntario que me recordaba las mujeres. Ese pensamiento involuntario que me recordaba a los amigos con los que compartía la bebida alcohólica ya no me gobierna, ya no me lleva a ese lugar. Y entonces ahí se comprueba que su cerebro fue bautizado con el Espíritu Santo. La sociedad puede comprobar que todo el que es pentecostés, su cerebro ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, porque creyó en Jesús. Una vez que usted cree en Jesús, Jesús bautiza su cerebro con el Espíritu Santo, usted pasa a tener dominio propio. Claramente que es un proceso que va desarrollando el Espíritu Santo en su vida. Hasta la muerte el Espíritu Santo estará trabajando con la persona. Entonces el Espíritu Santo, cuando bautiza el cerebro, ya ese pensamiento involuntario que lo llevaba al consumo de bebida alcohólica no lo domina. Antes ese pensamiento involuntario dominaba al individuo. No voy a consumir más alcohol porque me sentí mal, porque gasté el dinero. Sin embargo, ese pensamiento involuntario vuelve y lleva a la persona al consumo de bebida alcohólica hasta que Jesús no bautiza su cerebro con el Espíritu Santo. Dice el profeta Juan, que él bautizará con el Espíritu Santo. Ahí vemos entonces a los apóstoles que tenían control de sus emociones, tenían equilibrio de sus emociones, y ningún pensamiento involuntario gobernaba el cerebro de los apóstoles. Pero también dice con el Espíritu Santo y fuego. Fuego es alumbrar la Escritura. Usted vio como en el libro de Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro recibió del Espíritu Santo lo concerniente a Joel, donde le dijo: lo que aconteció es que se cumplió lo que había profetizado el profeta Joel. O sea, el Espíritu Santo, cuando habla de fuego, habla de alumbrar las Escrituras para que usted la comprenda. El Espíritu Santo, cuando el profeta Juan habló en el libro de Mateo capítulo 3 verso 11, que Jesús le va a bautizar con el Espíritu
Espíritu Santo es dominio propio, para que usted tenga dominio propio y que ya ese pensamiento involuntario no lo controle a usted, sino que a usted controle el pensamiento involuntario. Cuando habla de fuego, es la escritura que va a alumbrar la escritura. Recuerden que el fuego es para alumbrar. Usted enciende fuego en medio de la oscuridad y puede ver. Siempre el fuego ha sido usado para alumbrar. Entonces en aquel tiempo se usaba el fuego para alumbrar. Y como se usaba el fuego para alumbrar, el profeta estaba diciendo, yo bautizo con agua. O sea, ese bautismo con agua no te va a dar el poder sobre tu pensamiento involuntario. Quien te va a dar el poder sobre tu pensamiento involuntario es el bautismo que hará Jesús. Jesús te va a bautizar con el Espíritu Santo para que tenga dominio propio. O sea, de ese pensamiento involuntario ya no te va a ti a gobernar. Entonces, cuando Jesús te bautiza con el Espíritu Santo, ahí va a tener los efectos que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un proceso que el Espíritu Santo estará desarrollando siempre en la vida del creyente hasta la muerte, porque la ciencia nunca termina. Nunca la ciencia termina, así tampoco Dios termina su obra en las personas hasta que no muera. Así que mientras está vivo va a recibir de lo alto luz, va a recibir fuego para que le ilumine la escritura. Por eso hay que tomar en cuenta Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Si el texto bíblico no ha sido revelado por la Biblia, no debo de usarlo para predicar ni hacer doctrina. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y la revelada a nosotros. Entonces, si el texto bíblico no ha sido revelado por la propia Biblia, no debo de predicar ni hacer doctrina. Ahora bien, el Espíritu Santo va a alumbrar con ese fuego. ¿Qué es lo que va a alumbrar? Tu conocimiento, para que pueda así tener una información más clara, porque las palabras de Dios son nuevas cada día. El Espíritu Santo siempre traerá a tu memoria nuevas palabras. ¿Por qué? Porque Él dice el texto en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11, que Jesús te bautiza con el Espíritu y con fuego. Entonces, el bautismo en las aguas sencillamente es para renunciar al pecado. Te bautizaste en el agua, estás renunciando al pecado, estás diciendo, ya yo renuncié al pecado, ahora elegí vivir en santidad. Entonces el Espíritu Santo, para que tú vivas en santidad, va a bautizar tu cerebro. Por eso debe de permitir que Jesús bautice tu cerebro con el Espíritu Santo. Dile al Señor Jesús, bautiza mi cerebro con el Espíritu Santo y fuego. Señor Jesús, necesito que bautice mi cerebro con el Espíritu Santo para tener dominio propio y con fuego para comprender las Escrituras mientras me dedico a leerla. Entonces usted va a tener oración, ayuno y lectura de la palabra, porque ese es el bautismo del Salvador del mundo con el Espíritu Santo y fuego. Así es que les recordamos que debe de ver el video anterior para que pueda complementar las informaciones. Concluimos con los siguientes puntos. Considerando que la filosofía es la misma palabra que hipocresía, considerando que jamás debemos de reemplazar el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida por la filosofía, hay una filosofía que hoy en día está acabando con la sociedad y se llama la música.
La música es un tipo de filosofía que viene para causar daño, primero en el oído. Te daña el oído la música, entonces se llama hipocresía. Yo dañarle el oído a mi hijo, se llama hipocresía decir que amo a mi hijo y dañar el oído con la música. No hay una despedida escolar sin música, sin una fiesta, eso es dañar el oído. El psicólogo sabe que daña el oído. Usted puede consultar cualquier otorrinolaringólogo, visite en la red o personal a cualquier otorrinolaringólogo y pregúntele si es cierto o es falso que la música daña el oído. Por eso toda costumbre se debe de analizar conforme a la ciencia. Toda costumbre se debe de analizar conforme a la ciencia. Si la costumbre daña la salud, entonces la Biblia tiene razón. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La música es filosofía, es hipocresía. Le dañan el oído al niño y aplauden mientras se le daña el oído al niño. Y ese niño con su oído ya dañado, entonces el artista va a colonizar el cerebro del niño. El artista armoniza el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajista. Y el artista es tan hipócrita que usa tapones para que esa música no le afecte. Los músicos se ponen tapones en los oídos para que esa música no le dañe el oído. Observe que muchos artistas se ponen tapones, también los músicos, para que su oído no sea dañado por la música. Sin embargo, le dañan el oído a los niños y a las personas adultas. Cuando a usted le dañan el oído, le están dañando parte de su cuerpo. Entonces, esa es una filosofía introducida a nuestra sociedad para engañar. El artista armoniza el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita, así le daña el oído. Y una vez que le daña el oído, entonces el artista puede colonizar el cerebro de la persona. Considerando que el artista daña el oído al niño con la música, porque armoniza el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita. Considerando que le daña el oído para poder colonizar el cerebro del niño. Si usted observa bien, los artistas colonizan el cerebro del niño. Y el niño no se viste como su padre porque su cerebro fue colonizado por el artista y se viste como el artista. Ya el niño no hace los gestos del padre, sino que hace los gestos del artista porque el artista colonizó su cerebro para que se vistiera como el artista. Ya el niño no camina como el padre, sino que camina como el artista porque el artista colonizó su cerebro para que caminara como él. Entonces, eso de música es una hipocresía porque te daña el oído, te coloniza el cerebro y te pone a caminar igual que el artista, te coloniza el cerebro y te pone a hacer los gestos del artista, te coloniza el cerebro y te pone a vestirte igual que el artista. Entonces se llama hipocresía porque daña el oído, eso es lo primero. Y son muchos daños más que ocasiona la música al cerebro humano. Lo que pasa es que hay que desarrollar ese tema frente a un neurocientífico, aunque yo le puedo dar información donde puede conseguir un neurocientífico y le compruebe cuántos daños hace la hipocresía al cerebro de la persona. La hipocresía daña el cerebro de la persona y es promocionada la hipocresía por los artistas. Los artistas desarrollan y promocionan la hipocresía porque quieren colonizar el cerebro de la persona, porque colonizando el cerebro de la persona es que ellos se hacen famosos, porque colonizando el cerebro de la persona es que la persona les sigue, pero científicamente daña la salud. La música daña la salud, por eso la Biblia dice en el Salmo 150, todo lo que respire alabe a Jehová. Lo dice claro, Salmo 150. Todo lo que respire alabe a Jehová, porque Jehová Dios no es filósofo. Jehová Dios es científico y no te va a dañar tu salud. El artista sí está interesado en dañar tu salud para colonizar tu cerebro. Feliz reto del día. Se despide de ti simplemente tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Que Dios
te bendiga más. De tu programa El Hombre y la Biblia. Recuerda, el mundo de la caligrafía. Tenemos para ti los mejores precios. Puedes llamar al 829-691-6416. El mundo de la caligrafía. Si no eres capaz de concentrarte, no eres dueño de ti mismo. Feliz resto del día. El mundo de la caligrafía.